Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 51. La utopía eterna. La utopía eternamente lejana. Arcadia. El mundo de las hadas se llamaba Arcadia, el mismo nombre que una región de Grecia. En su mayor parte, esta parte del inframundo era un gran bosque con algunos castillos extraños y hermosos y grandes praderas. En Arcadia vivían diferentes especies de criaturas legendarias. Cada uno tenía su costumbre. Shiro había vivido aquí durante casi un año. Esto le había dado tiempo para comprender los hábitos de los habitantes y comprender qué bebida y comida de hadas podía consumir un humano sin extraños efectos secundarios. Se había hecho amigo de los brownies, los menos traviesos y los más serviciales y amigables del pueblo de las hadas. Esto no fue una sorpresa para nadie que conociera a la pelirroja. No fue apodado el Brownie de Moara, antes de la Quinta Guerra del Grial. Mientras caminaba por el sendero que conducía al trono de la reina Titania, el joven miró a su alrededor. Por momentos aparecía un rostro entre los árboles, duendes jugando al escondite entre lechos o durmiendo sobre setas. Las hadas comunes, el bosque verde, las campanas plateadas y los elfos nocturnos volaron de una flor a otra. Aparecían como hombres o mujeres diminutos y hermosos, de no más de 15 centímetros de altura y con alas de mariposa o de gasa. Sabía que su estancia en Arcadia estaba llegando a su fin. Ya era hora de que regresara a la Tierra. Por supuesto, no era el planeta Tierra donde nació, pero alguien tenía que luchar para proteger a sus habitantes. Al Fakir le habían pasado muchas cosas desde el comienzo de la Quinta Guerra del Grial, había abandonado su ideal de salvar a todos. Excepto que eso no le había impedido enfrentarse a Berserker y luego Alter para salvar a Sakura. La enfermedad llamada Shiro era incurable. A primera vista, la Quinta Guerra del Grial había cambiado fundamentalmente a Shiro. Había renunciado a su sueño de convertirse en aliado de la justicia para dedicarse a la protección de la mujer que amaba. Y finalmente había sacrificado su vida antes de reencarnar en otro mundo, con un cuerpo creado por la diosa Ishtar. Pero ¿fue el actual Shiro quien luchó contra Angra Mainyu? No exactamente. Había recibido parte de la memoria de Archer. Después de su llegada al Campioniverse, los recuerdos del sirviente heroico, una versión más madura de sí mismo, a menudo lo preocupaban. Luego Lancelot usó su Insane Rush Authority en la pelirroja. La reina de las Amazonas había roto las barreras inconscientes que le impedían usar un Limited Blade Work y obligó a Shiro a aceptar que él era Archer. Porque era algo que inconscientemente rechazó, o aceptó ese hecho intelectualmente. Pero los recuerdos de Emilia eran dolorosos. Su odio hacia Archer tampoco tenía sentido. ¿Qué hizo Archer para merecerlo? La verdad era que Shiro odiaba a Archer porque su versión madura era una prueba de que nunca podría llenar su vacío interior. Que tenía defectos. Que estaba destrozado. Durante su estancia en Arcadia, Shiro tuvo mucho tiempo libre para pensar en su muerte, su resurrección, la separación de Sakura y los recuerdos de Archer. Irónicamente, Shiro se dio cuenta de que incluso después de todo el tiempo que había pasado sirviendo a Laia y su largo encarcelamiento en el desierto que formaba su universo interior, Archer seguía siendo un idiota idealista. Su caso era desesperado. ¡Qué alma tan hermosa! La vida de Emilia había estado enteramente dedicada a salvar a otros. Después del desastre del incendio de Fuyuki, su único pensamiento era expiar de alguna manera el hecho de que solo él sobreviviera. Por eso no consideraba su vida propia. Juró que nunca permitiría que otra tragedia como la que sobrevivió le sucediera a otros. Si no hubiera hecho eso, no habría podido sobrevivir por sí mismo. Fue entonces cuando renunció a su nombre. También renunció a cualquier pretensión de ser humano y juró que viviría por aquellos que habían muerto y no por sí mismo. Para convertirse en un héroe de la justicia cuyo propósito es salvar a otros. Fue con esta idea retorcida que creció. Fue fruto de un traumatismo y también fue infantil. Pero todo es posible si estás lo suficientemente decidido. De alguna manera hizo realidad una promesa infantil. Y durante la transición de la niñez a la adolescencia, Emilia finalmente se dio cuenta de en qué se había convertido. Alguien que pueda salvar a la gente. Alguien que pueda detener las catástrofes.
Alguien con quien Emiya Shirou soñó. Un superhéroe. Emiya se convirtió en eso. Todas sus técnicas eran una copia de las de su enemigo. Se copiaron sus armas y se copió su técnica. Por lo tanto, no puede igualar a los héroes reales. No podría igualarlos incluso si estuviera en las mejores condiciones. Una imitación puede acercarse al original pero nunca superarlo. No pudo igualar a un verdadero héroe desde el principio. Emiya se ahoga en sus ideales y muere. Su vida era una vida falsa. Y, por supuesto, Emiya Shirou era el mismo. No podía oponerse a esas palabras porque tenía el mismo ideal y el mismo poder que hacía posible lo imposible. Al igual que Emiya, una existencia que salvó a muchas personas y se convirtió en un espíritu heroico, él también quería convertirse en un héroe antes de enamorarse de Sakura. Archer era un hombre odiado, todos lo odiaban. Aunque estuvo bien. Estaba acostumbrado. Él simplemente hace caso omiso del odio. Lo aceptó incluso. Después de todo, él también se odiaba a sí mismo. Sin embargo, ¿qué hizo mal? Había creado con sus propias manos el infierno en el que se había encerrado. Condenado a viajar a través de la historia, Emiya, el perro de Alaya, era un asesino encargado de limpiar la basura de la humanidad. Aquí fue donde lo llevó su sueño de salvar a todos. Archer merecía odio. Definitivamente aceptó ser odiado. Shirou solo podía sentir lástima por parte de él que era Archer. Sin embargo, también sentía que vivir una vida sin un ideal estaba mal, completamente mal. Archer era realista. Ciertamente ser realista era algo bueno, pero Shirou entendió que al sacrificar todos sus ideales, Archer no había hecho más que mentirse a sí mismo de otra manera. Fue irónico. Archer se mintió a sí mismo, afirmando haber rechazado el ideal de Shirou. Pero su yo más joven sentía que en lo más profundo de su ser, Archer todavía pensaba, ayudar a la gente no está mal. Lo que Emiya había rechazado por completo era el comportamiento infantil de su versión idiota, este ideal tomado de Kirutsugu. Los héroes que salvan a todos no existen. Cualquiera que sea su encarnación, Emiya Shirou estaba completamente desesperada. No pudo ser honesto consigo mismo y siguió intentando salvar a los demás. Al aceptar la parte de él que era Archer, Shirou también se vio obligado a aceptar que él también se estaba mintiendo a sí mismo. Cada vez que pensaba en sus acciones durante la quinta guerra del Grial o en el Campioniverse, el pelirrojo sentía una mezcla de ira, molestia e irritación porque se mintió a sí mismo, se convirtió en un farsante. Todo el tiempo estuvo fingiendo ser algo que no era. Era bastante infantil. Él no era el héroe de Sakura. No se dedicó a la chica que amaba. Era un impostor. Mira, soy un héroe y te salvaré. El Emiya Shirou que se convirtió en Archer intentó ser más grande que Dios, pero ni siquiera Dios puede salvar a todos. En su arrogancia, en su vacío, buscó volverse completo. Para llenar su vacío. Y finalmente se dio cuenta de que todo era una fantasía conveniente. Nunca podría estar completo. Nunca podría llenar el vacío dentro de él. Al final, la parte de él que era Archer se convirtió en un robot involuntario, condenado a matar para siempre, y el único escape fue el suicidio. Esto es de lo que se dio cuenta Shirou. Él tampoco podrá nunca llenarse convirtiéndose en un héroe. No importa cuánto lo intentó o la cantidad de personas que salvó. Desde el principio, su búsqueda para convertirse en un héroe fue solo una forma de llenar el vacío dentro de él. Tiene un problema de autoestima cuya solución estaba en él y no fuera. Archer había olvidado gran parte de su vida durante los siglos de su exilio dentro de un Limited Blade Work. Pero incluso si Shirou Emiya hubiera heredado solo una parte de la memoria del perro de Alaya, algunas reminiscencias seguían siendo muy fuertes. Aunque Archer había olvidado el nombre de Rin, nunca había olvidado a Saber, todavía recordaba el más mínimo detalle de su llegada o el asombro que había sentido al verla pelear con Lancer. Pero no todos los recuerdos de Emiya fueron tan placenteros. Notablemente. Oh. Lo recuerdo, ahora que lo pienso. Dijo que tu ideal es uno prestado. Qué engreído de tu parte pensar que puedes manejar cualquier cosa cuando no tienes nada que hayas creado tú mismo. Archer solo tenía un vago recuerdo de su encuentro con Gilgamesh. Pero no podía olvidar la sonrisa desdeñosa del primer héroe de la humanidad. Un superhéroe. Un mundo donde nadie sale herido. Ridículo.
Ningún mundo puede preservar la felicidad sin dañar a nadie. Los humanos no pueden vivir sin sacrificios. La paz es un mito creado por aquellos que se encogen de miedo a la oscuridad. Lo ideal es solo una excusa para tapar tu fealdad. Incluso después de pasar siglos en su prisión de arena plantada con millones de espadas, Archer todavía sentía la furia de su yo pasado, pero incluso esa ira era una mentira. Las palabras de Gilgamesh no habrían herido tanto a Shirou/Archer si no reflejaran la verdad. Malviviente. Tu ideal es solo una excusa para tapar tu propia fealdad. 2. Gilgamesh había heredado la sabiduría divina de la diosa Rima-Adninsun, su madre. Vio directamente a Shirou que se convirtió en Archer. Este Shirou estaba usando ese ideal como excusa para encontrar su propia felicidad. Mientras continuaba caminando, inmerso en sus pensamientos, Shirou hizo una mueca. Por supuesto, él no era Archer. Había renunciado a su ideal de convertirse en un héroe que salva a todos. Pero cuando se dedicó a salvar a Sakura, solo había cambiado el tipo de héroe que era, no el objetivo en sí. Recordó algo que le había dicho a Saber antes de que ella fuera devorada por el grial corrupto de Angra Mainyu. Esto es lo que significa aliarse con alguien. Seguiré sacrificando cosas importantes por la persona que amo. Y en este camino, no hay nada lo suficientemente brillante como para compensar lo que he perdido. Pero saber, buscaré. Toda mi vida buscando una felicidad que pueda estar a la altura de lo que he perdido. Seguiré perdiendo más de lo que gano, y sé que algún día dejaré de hacerlo. Pero voy a asumir la responsabilidad de robar cosas, incluso si soy patético, cómico o sin sentido. No sé dónde puedo encontrar la felicidad. Pero me juro a mí mismo que nunca me rendiré, incluso si no puedo ver el final. 3. Al igual que Archer, e incluso si hubiera tomado un camino diferente, estaba tratando de encontrar su parte de felicidad, tratando de llenar el vacío. Tratando de encontrar lo que perdió. De ninguna manera era un altruista. Él también actuaba como una máquina, estaba dispuesto a sacrificarse por Sakura simplemente porque, en su mente, así era como pensaba encontrar la felicidad. Estaba tan destrozado como Kirei. Kotomine Kirei solo podía encontrar placer en el sufrimiento de los demás. Incapaz de encontrar la felicidad para sí mismo, Shirou solo sentía alegría por la felicidad de los demás. No fue una sorpresa que la quinta guerra del Grial terminara en un duelo entre los dos, mientras ambos agonizaban, habiendo sacrificado todo para satisfacer su retorcida percepción de felicidad. Shirou volvió a pensar en Archer. Tuvo una visión del caballero vestido de rojo, caminando en el desierto con espadas plantadas, la arena chorreando bajo sus botas. Desde el principio, su recompensa fue no lo que recibió de las personas que salvó, sino la pura acción de salvar a alguien. Archer sabía de lo que estaba hablando cuando dijo, está mal salvar solo porque quieres salvar. Eres un farsante que nunca debería haber existido ya que estás destrozado como ser humano. También le dijo, sí, necesitas convertirte en un superhéroe. Porque esa es tu única emoción. Una emoción que no puedes traicionar ni negar. Incluso si ese deseo no nace de tu interior. Así es. No es que lo hayas sentido. Culpable por ser el único salvo. 4. Desde el principio, Shirou solo tomó prestado el ideal de Kiritsugu. Cuando el Magus Killer lo salvó, vio tal expresión de alegría en su rostro que quiso sentir la misma felicidad. Sobrevivir al incendio que destruyó gran parte de Fuyuki al final de la cuarta guerra del Grial y ver a la gente morir ante sus propios ojos, traumatizó al niño de 8 años que tenía Shirou en ese momento. La culpa del superviviente. Una condición que suelen desarrollar quienes sobreviven a una catástrofe. La culpa del superviviente. Una condición en la que el sobreviviente de una catástrofe cree que hizo algo mal al sobrevivir cuando quienes lo rodeaban murieron. Debido a que sobrevivieron, son especiales de alguna manera. O tal vez sientan que, como todavía están vivos, tienen que hacer algo excepcional para honrar a quienes no tuvieron la misma suerte. Y si el superviviente no lo hiciera, sería lo mismo que faltar el respeto a la memoria de los muertos. El sonido de muchas voces sacó a Shirou de sus oscuras cavilaciones. Se sacudió. Ya no era momento de pensar en el pasado. Ahora tenía que centrarse en el futuro. El salón del trono de la reina Titania no estaba dentro de un palacio.
Era un claro alargado con un extremo vigilado. Las hileras de árboles que bordeaban el sendero herboso eran como las columnas de una majestuosa catedral, sosteniendo un techo de ramas y vitrales de hojas verdes cuyas sombras móviles formaban en el suelo un cuadro que el viento recomponía constantemente. Pasando entre las criaturas mágicas, dríadas, centauros y faunos que formaban la corte del soberano de Arcadia, Emilia Shirou se dirigió hacia el trono. El sillón se instaló sobre una plataforma de piedra precedida por unos escalones. Justo enfrente, el claro cavó una profunda depresión, un pozo natural en el que Shirou había ido varias veces para enfrentarse a Fatis y Fetaux, los caballeros de las hadas. Con una mano en el corazón, Shirou se arrodilló. Había pasado suficiente tiempo en Arcadia para conocer las costumbres de la corte. Emilia Shirou ha respondido a su llamada, Su Majestad. ¿Qué puedo hacer por usted? Puede comenzar levantando la cara, Sir Shirou. Como la reina había ordenado, él la miró, era increíblemente hermosa. Era una mujer muy alta, delgada y flexible, con el pelo largo y negro, liso y brillante. Sus magníficos vestidos, una cotardía de terciopelo azul y seda violeta tejida con hilos de oro y adornada con piedras preciosas, no hacían más que aumentar el brillo de su hermoso rostro pálido y hierático. Sí, Titania era increíblemente hermosa y muchos escritores elogiaron su belleza, empezando por William Shakespeare. 5. Pero también era una criatura extraña, muy diferente a una mujer humana, sus ojos eran demasiado grandes y sus orejas puntiagudas. Además, su conducta fue un poco agitada. La mayor parte del tiempo, la reina de las hadas se comportaba como una noble soberana, pero a veces reía como una niña pequeña o cometía caprichos. Ella era una reina sin duda, pero la reina de Arcadia. Y ella se parecía a su gente, tan extraña como las otras hadas. Al mirar hacia arriba, Shirou pudo contemplar a los principales nobles de la corte de las hadas. Fue una asamblea bastante extravagante. Había un humanoide con cabeza de gato y vestido como un mosquetero con un gran sombrero de plumas y un estoque al costado. Flanqueaba a una criatura de piel marrón que se movía como un gorila y tenía la apariencia general de una jirafa y cabeza de caballo. Justo al lado, había un caballero con una armadura ridícula, una paródica con un enorme casco en forma de pico de cuervo, un cuerpo desvencijado, y además, iba armado con una lanza tan larga que en ocasiones perdía el equilibrio. Había decenas más. Aparte de ser particularmente excéntricos, no había nada en común entre ellos. Sin embargo, le sonrió a Annie Charlton, la única otra humana que actualmente reside en Arcadia. Paradójicamente, la joven, y bonita, pelirroja parecía incluso más inusual que las criaturas mágicas que la rodeaban. Simplemente porque siempre vestía un estricto traje, pantalón y gafas, que la hacían parecer una mujer de negocios, en la corte de Titania. Debes estar preguntándote por qué los llamé a ambos. Titania acababa de hablar y se dirigía a Annie y Shirou. Te traje aquí para anunciar oficialmente que estaba listo para abrir el corredor de las hadas y enviarte de regreso a la tierra. La alegría inicial de Shirou duró solo un momento, rápidamente reemplazada por aprensión. La reina de las hadas sonríe dulcemente. Tu preocupación por tus amigos te honra, Emilia Shirou. Pero no tienes motivos para atormentarte así. Solo han pasado unas pocas horas en la tierra. Tus amigos y aliados aún tienen que sanar y descansar, la pelea final aún está en el futuro. No perdiste tu tiempo aquí, cruzaste espadas con nuestros mejores espadachines y disparaste flechas junto a los mejores arqueros. Te has curado y has descansado. Serás un activo en el conflicto final contra el acero más fuerte. Shirou asintió. Pero, en el fondo, no pudo evitar culparse por haber pasado todo este tiempo fuera de la pelea, a pesar de que, precisamente, el tiempo no había pasado tan rápido para los demás como para él. Era esta propensión a no esperar el momento adecuado, a negarse a esperar, actuar de inmediato, sin un plan, sin tener la menor idea de lo que iba a hacer, simplemente porque no podía quedarse quieto, lo que había permitido que Angra Mainyu devorara a saber. No son las palabras de los demás las que determinan quién eres, Shirou Emilia, ni siquiera las de Archer. El pelirrojo se sobresaltó antes de frotarse el cuello con expresión hosca. ¿Por qué siento que estoy siendo transparente con usted, Su Majestad? Titania se rió, de repente ya no era real, se rió como una niña.
Fue un escalofrío de cristal. Una lluvia de primavera. Pero Sir Shirou, es obvio para todos. Aún más avergonzado, el adolescente japonés miró hacia otro lado sonrojándose. Titania dejó de reír y habló con un poco de tristeza. ¿Quieres cambiar para no volver a cometer los mismos errores? ¿Tomar otro camino? Shirou se estremeció y tragó saliva, asintiendo con la cabeza incapaz de responder verbalmente. Entonces ya estás haciendo lo correcto. Esta vez, la pelirroja no entendió nada. Pero no sé lo que estoy haciendo, no tengo idea. Ella lo interrumpió. ¿Y cree que es diferente de los demás, Sir Shirou? Ningún ser vivo conoce el camino que tiene por delante. Estar vivo es dudar, hacer preguntas y buscar su camino. Seguir ciegamente un camino sin cuestionar las propias certezas no es viviendo. Shirou parpadeó rápidamente y tragó. Seguir un camino a ciegas sin cuestionar las certezas. Vio a Archer sentado en lo alto de una duna en medio de un desierto donde cada espada plantada en la arena representaba una persona que había sacrificado al servicio de Alaya. Sí, no estaba viviendo, ni siquiera estaba muriendo. El propósito de la vida no es encontrar alguna verdad cósmica universal, sino comprender el significado de la propia vida. A menos que pensaras que naciste para convertirte en el Mesías de una nueva religión. Titania había dicho esto último en tono burlón, y el joven pelirrojo se rió sacudiendo la cabeza. Shiroísmo. Creo que evitaré esto. Finalmente, ya tengo la idea del primer mantra para enseñar a los futuros monjes. No creas que el muro es más grueso que tu cabeza. Corre sobre él sin pensar. La fe derribará todos los obstáculos, o algo así. Este mantra me ha llevado a tal lugar al que de otra manera no habría llegado. La reina le sonrió con calma. Llegará el día en que la gente le mirará con admiración, porque se habrá convertido en una persona muy importante, Sir Shirou. Le envidiarán, le temerán. Especularán para saber el origen de su fuerza y lo que merecía o la ventaja inmerecida te permitió obtener el lugar que ocuparás en ese momento. Buscarán imitarte y no entenderán por qué fracasarán. Pero sabrás la verdad. Un día admitiste que te equivocaste y decidiste liberarte. En ese momento diste el primer paso para salir de la mentira, te convertiste en ti mismo. El resto de tu vida tal vez será un viaje de 10.000 kilómetros. Sin embargo, nunca olvidarás que el primer paso te costó más que este largo viaje. La reina se detuvo unos momentos y luego aplaudió. Una criatura de cuento de hadas entró en el claro. Era un brownie, una especie de hombrecito cubierto de pelaje marrón. Sostenía una bandeja de plata con dos objetos. Shirou reconoció fácilmente la máscara de John Pluto Smith que las hadas habían terminado de reconstruir a partir de sus fragmentos. En cuanto al segundo, Avalon. La vaina dorada de Excalibur era inimitable. El patrón decorativo formado por elegantes bandas de esmaltes azules que se cruzaban sobre el metal, la breve frase en letras de hadas, todo esto era fácil de reconocer, especialmente para él. Hay que decir que sintió su prana en la funda. Shirou se volvió hacia Titania. ¿Es esta la copia de Avalon con la que llegué? Shirou había sido invitado por las hadas luego de un malentendido. Pensaron que la copia era un regalo de las hadas de otro universo a un verdadero héroe. Excepto, que él lo rastreó. Una vez más era un farsante, usurpando los logros de otro. El pelirrojo había explicado su magia y disipado el malentendido. Pero se sintió avergonzado e incómodo después de eso. Pero las hadas lo trataron con la misma amabilidad que antes. Así es. Es tu versión de Avalon, al menos en su mayor parte. Había dicho estas últimas palabras en tono burlón, y Emilia Shirou frunció el ceño. No fue sorprendente que Avalon no desapareciera. En Arcadia, la magia no seguía las mismas reglas que en la Tierra, ya fuera la versión de este planeta donde nació en el que ahora vivía. Primero, el tiempo no tenía sentido. Un día podría durar un siglo. Un siglo podría durar un día. Por lo tanto, no fue una sorpresa que las armas que rastreó permanecieran durante mucho tiempo, o tal vez nunca desaparecieran. Y entonces conceptos como realidad, verdadero o falso no funcionaban en Arcadia. Todo cambió, y volvió a cambiar, en el reino de las hadas. Nada permaneció constante y nadie era realmente lo que parecía ser.
Probablemente esta era la razón por la que las hadas habían aceptado tan fácilmente su Tracing Magecraft o el hecho de que él no era el verdadero dueño de la vaina. Shiro usó magia de agarre estructural griega. No es posible. La reina no se sintió ofendida por la incredulidad de la pelirroja. Tenía una sonrisa maquiavélica que la hizo parecerse brevemente a Rin. Oh, entonces te has vuelto tan sabio durante tu estancia que ahora te es posible definir lo que es imposible para las hadas a pesar de que su reina, que es solo unas pocas docenas de miles de años mayor que tú, un poquito, es incapaz de ello. Varias hadas del público, pero también Anie, se rieron con exuberancia. Una vez más, Shiro miró hacia otro lado, rascándose la mejilla, incómodo. Por favor, discúlpeme, Su Majestad. Eso no es lo que quise decir. Demasiado educada, murmuró la reina, sacudiendo la cabeza divertida. Es cierto que muchas criaturas feéricas no tenían el más mínimo respeto por su reina y no dudaban en insultarla públicamente o hacerle bromas desagradables. Entonces, ¿por qué es imposible? Shiro se concentró. Esto es Avalon, al menos la réplica que proyecté. Siento mi prana en él, pero, miró a la reina, un poco como un alumno lento habría mirado a su maestro de escuela que le preguntó demasiadas cosas. Preguntas difíciles. Bien. Sin piedad, fue demasiado divertido, Titania le sonrió. ¿Sí? Es un objeto real, un objeto hecho de materia, diría una vez más que es imposible pero, terminó su frase reproduciendo la sonrisa burlona de Archer, pero ya me he puesto bastante ridículo, ¿no? La reina sintió con la cabeza. Hay gente muy talentosa en Arcadia. Los creadores de Avalon fueron hadas. Y mis artesanos parecen estar molestos de que otros elfos pudieran haber construido algo tan extraordinario. Creo que lo tomaron como una especie de desafío. Crearon una réplica de Avalon. Y luego infundió la energía de la versión trazada de la vaina de Excalibur en la que habían hecho, transfiriéndole todas sus propiedades. Titania sonrió y asintió con calma. Dado que es una réplica física de Avalon, no desaparecerá. 1. En la versión inglesa de LN, en la versión japonesa los estudiantes hablan de él como el Kodama de la escuela. 2. Estas fueron citas de Fate Steinheit LN, Ruta Hugo. 3. Esta fue una cita de Fate Steinheit LN, Ruta Eabenfeld. 4. Es una cita de la ruta Hugo, pero, en la ruta HF, Archer pudo haber dicho algo similar a Shiro fuera de cámara. 5. El sueño de una noche de verano.